Este cambio hay un cambio de hiperplasia e hipertrofia. Esto usted lo considera un proceso fisiológico, ¿sí? Si usted tuviera, por ejemplo, una hipertrofia, ¿sí? Cardíaca, por ejemplo, ¿esa sería de qué tipo? Patológico. ¿Ok? Bien, entonces, tanto los fisiológicos como lo patológico será determinado por factores. ¿Y si la hipertrofia cardíaca por ejercicio? Lo que pasa es que la hipertrofia cardíaca que usted ve, primero son los mecanismos genéticos son diferentes. En la hipertrofia cardíaca, ¿sí? Cuando es patológica hay activación de genes que normalmente están inactivos, ¿sí? Y se cambian miocinas por miocina, que es un poco más, ¿cómo es la palabra? Eficiente energéticamente, pero no la mejor proteína, ¿sí? Entonces, en ese caso, llegará un momento en que no se supera esa adaptación, pero ese es el caso de que sea patológico. En el caso de que sea fisiológico, nunca supera cierto límite, ¿sí? De hecho, hay un artículo, eso generalmente lo dejo para la parte cuando estamos ya hablando de patología cardíaca. Hay un artículo que habla sobre la hipertrofia cardíaca, que es de revisión, que habla sobre los mecanismos moleculares de la hipertrofia cardíaca. Esto se les puede facilitar, ¿sí? Y sería bueno que lo revisaran porque siempre está la discusión si es una hipertrofia o es fisiológica. Es bueno que el paciente que es inducido por cardíaca, inducida por ejercicio, nunca va a disminuir el diámetro de la cavidad cardíaca. Quiere decir que el volumen de eyección, ¿sí?, no va a estar disminuido. Una hipertrofia cardíaca patológica, ¿sí?, ocurre de manera concéntrica, generalmente la que es sobrecarga de presión, y la hipertrofia al ser concéntrica lleva a la disminución de la luz de la cavidad del ventrículo. Quiere decir que tenemos una gran fuerza de contracción, pero un poco volumen de eyección, ¿sí? Además hay que tener en cuenta, ¿sí?, que igualmente una hipertrofia no puede superar cierto límite, porque recuerden que puede que aumente el tamaño de la célula, ¿sí?, pero en el caso del corazón no va a aumentar la vasculatura. Entonces, estamos teniendo un músculo que está demandando más nutrientes, ¿sí?, con unos genes que ni siquiera tienen que estar activados en ese momento, y además pidiendo, al pedir más nutrientes no tenemos una mayor suplencia de sangre. Con el tiempo ese mecanismo de adaptación va a fallar y va a evolucionar a otro mecanismo de adaptación, que sería en este caso la atrofia. ¿Correcto? ¿Bien? Ok, entonces, continuando con la hipertrofia, entonces, los procesos tanto fisiológicos como patológicos se darán a consecuencia de estímulos, ¿sí?, que serán fisiológicos o patológicos. La hipertrofia se caracteriza por ¿qué? Aumento del tamaño, ¿sí? Aumento del tamaño de la célula, ¿ok? Bien. Implica que esta célula va a tener una mayor síntesis proteica o mayor volumen celular, ¿sí? Y situaciones fisiológicas como personas que alzan pesas pueden tener, por ejemplo, una hipertrofia, ¿sí?, por sobrecarga mecánica, ¿sí? ¿Correcto? Bien. El otro fenómeno que tenemos aquí sería ¿qué creen que sería este? Sí, es un útero, pero ¿qué mecanismo de adaptación? Miren que tienen que responder lo que les estoy preguntando. ¿Qué mecanismo de adaptación creen que está sucediendo aquí? Una atrofia. Entonces la atrofia sería una disminución del tamaño de la célula. Esa célula no va a morir, simplemente va a quedar minimizada, ¿sí?, limitada a su mínima expresión, a su capacidad funcional antes de morirse, ¿sí?, porque si hay destrucción después del tejido, pues estaremos hablando de necrosis. Porque cuando hablamos de atrofia, ¿sí?, eventualmente puede haber destrucción de las células que ya no son necesarias, pero el tamaño del órgano va a ir disminuyendo, ¿correcto? Bien. Entonces, en este orden de ideas, antes de seguir a los otros mecanismos de adaptación, tenemos que recordar que las células usted las pueden clasificar depende de su capacidad de división celular. Se pueden clasificar en... ¿Cómo? O sea, células que tienen alta capacidad de proliferación. Sí, bien, de proliferación se llaman ¿cómo? Siempre tienen capacidad mitótica, siempre se están dividiendo, ¿cómo se llama? Mitogénicas. Lábiles. Lábiles. Mitogénicas es como el fenómeno, se dividen por mitosis. Lábiles, quiere decir células que siempre están en constante división celular. ¿Sí? Ok. Ejemplo, epitelios. Tenemos las células estables o quiescentes que tienen capacidad de mitosis, pero solamente cuando hay un estímulo que lo determina. Y tenemos las células Que no se dividen. ¿ah? Que no pueden dividirse.
¿Cómo se llaman? Permanente. Permanentes. Las células permanentes. El mero acto de adivinación. Permanentes. Las células no tienen capacidad de división celular. Por lo tanto, siempre o sea, ellas están tan bien diferenciadas, ¿sí? Ya han llegado como al su estadio final, sí, que ellas no tienen esa capacidad de división celular. Es decir, que si ella se muere, no va a ser reemplazada nunca por el mismo tipo de célula. ¿Correcto? En ese orden de ideas, para poder conocer claramente los mecanismos de adaptación, tenemos estos dos acá, tenemos que tener claro la clasificación de las células según su capacidad de división celular, ¿correcto? Bien, entonces una célula, digamos, permanente, ¿qué tipo de adaptación podría ser? ¿Se podría atrofiar? ¿Podría tener hipertrofia? Sí. Pues ¿Podría tener tamaño. hiperplasia? No. Exacto, ¿ok? En teoría tampoco es metaplasia. Estos mecanismos de adaptación tienen algo en común. En teoría son reversibles, ¿sí? O sea, las adaptaciones celulares tienen en común que siempre son reversibles, ¿sí? Pues si tenemos una célula lábil, ella puede hacer hipertrofia, puede hacer hiperplasia, puede ser atrofia, puede hacer metaplasia. Okay. Aquí tenemos otro fenómeno de adaptación celular. Este es un tejido prostático. Esta no es la forma normal de la próstata, empezando por ahí. Los libros dicen que tiene una forma de nuez, ¿sí? Que tiene más o menos un peso de 20 gramos, ¿sí? Y este es un proceso que, si bien genera patología, es un proceso asociado al envejecimiento, la hiperplasia prostática. Así que podemos decir que es un proceso fisiológico, es decir, que todos los hombres que están en esta sala, absolutamente todos, y cualquiera que esté por fuera, todos van a hacer hiperplasia prostática. Todos. Lo que pasa es que no todos van a ser prostáticos, o sea, no todos van a tener una hiperplasia prostática tal, construya la uretra prostática y le produzca prostatismo. ¿Sí me hago entender? Y todas las complicaciones agregadas a eso. ¿Okay? En este caso notarán que la próstata está notablemente aumentada de tamaño, y esto es solamente una parte. Les llamará la atención que hay unas áreas que son sólidas, otras áreas que tienen un aspecto microquístico, ¿cierto? ¿Un qué, profesor? Microquístico, como si fuera un aspecto microquístico, pero básicamente son glándulas que están dilatadas. ¿Ok? Pero bien dilatadas, exacto. ¿Sí? Entonces, la próstata es un órgano que es mixto, en el sentido que tiene componente de estroma y componente glandular. El nombre completo de este proceso de hiperplasia es hiperplasia glándulo-estromal. Quiere decir que hay proceso de hiperplasia tanto en el componente del estroma, que es fibromuscular, como en el componente de las glándulas. De hecho, empieza primero en el estroma y se extiende a las glándulas. ¿Okay? Será patológico en la medida que cause una obstrucción progresiva de la uretra prostática, ¿sí? Y produzca la obstrucción de la salida de la orina. Sí, ¿cómo hago yo para, o sea, la diferencia entre una patológica y una benigna prostática? Dependerá del contexto clínico. O sea, de la sintomatología que está presentando. Depende del contexto clínico, depende de sus conocimientos de fisiología. Por ejemplo, hay unos términos que ustedes pueden conocer. Cuando este útero ya ha parido, ¿sí? Hay un proceso de involución, ¿sí? Esto podría, cuando usted lee el concepto, uno podría hablar de que aparentemente se está atrofiando, pero como esto es un proceso fisiológico, usted utilizará el término de involución, ¿sí? Este proceso de atrofia en una mujer menopáusica es completamente normal. No tenemos el estímulo estrogénico, por ende, ¿sí? Lo que tú esperas es que el útero se atrofie. Estamos hablando que fisiológicamente la mujer va a llegar a la menopausia. Si esto sucediera en una mujer joven, 25 años, ¿esto sería fisiológico? No está en el contexto. Entonces, o sea, usted sabe si es fisiológico o patológico dependiendo del contexto, ¿sí? Así como usted sabe si un tejido era hiperplasia, hipertrofia, atrofia, metaplasia, también sabiendo el tipo de célula que es según su capacidad de división celular. ¿Sí me estoy explicando bien? O sea, tú me vas a decir que el corazón te va a hacer una hiperplasia, porque aumentó de tamaño. Sí, claro, la hiperplasia, ¿es que la hiperplasia determina un aumento del tamaño del órgano? Sí, pero no por aumento del tamaño, sino por aumento del número. Si estamos hablando del corazón, que es una célula permanente y que no tiene capacidad de división celular, pues obviamente no puedes pensar en él como que está haciendo una hiperplasia. ¿Sí me hago entender? Bien.
Listo. Aquí tenemos el otro mecanismo de adaptación celular que tenemos que hablar es el otro que nos falta es metaplasia. Entonces, la metaplasia es un cambio de adaptación celular que habla de que cambia un tejido maduro por otro maduro. No es exclusivo de los epitelios, ¿sí? Pero es más frecuente en los epitelios, ¿ok? Entonces, las adaptaciones usted la puede clasificar en relación con el cambio en la forma, con el cambio del número, en relación con el cambio del tamaño y en relación con el cambio de la forma o la capacidad de diferenciación. La metaplasia estaría dentro del grupo de cambios de forma, cambios de diferenciación. Hay una metaplasia fisiológica que ocurre en las mujeres cuando llegan a la pubertad. La unión exocervical, es decir, este es el endocervix y este es el exocervix. El punto de unión, el que conocemos ya en los adultos como zona de transformación, cuando una mujer llega a la pubertad, ese punto de unión se desplaza, exponiéndose epitelio endocervical al sitio donde debería haber epitelio exocervical. ¿Okay? En ese orden de ideas, ese epitelio, si no quiere ser destruido, tiene que adaptarse. Para poderse adaptar, tiene que cambiar de un epitelio a un epitelio más resistente. ¿Okay? En ese caso, cambiar de un epitelio cilíndrico simple de tipo endocervical a un epitelio escamoso de tipo exocervical. ¿Correcto? Bien. Entonces, en ese orden de ideas, el punto vuelve a estar en el sitio fisiológico. ¿Ok? Es completamente fisiológico. Pero usted puede tener una metaplasia patológica si fuma. Si vamos a tener una persona que está fumando, tiene una agresión constante al epitelio respiratorio, ese epitelio tiene que volverse un epitelio un poco más resistente a la agresión. Entonces va hacia un epitelio escamoso. ¿Sí? Si ese epitelio posteriormente quiere displasia, podemos hablar de que es una lesión precursora de cáncer. ¿Sí? Pero la cuestión es que mientras sea metaplasia es un cambio adaptativo. Algunos autores consideran que la metaplasia no es fisiológica, que siempre es patológica, tal vez porque siempre está asociada a patologías posteriores, sobre todo a lesiones neoplásicas. Pero yo sí me voy por la onda de Robbins, que él dice que la metaplasia sí es fisiológica, y él coloca como ejemplo lo que ocurre en el útero. ¿Sí? Al tener un deseo fisiológico, hombre, ya no puedes generalizarlo, ¿sí? Aquí siempre es patológico. Si una persona tiene un reflujo gastroesofágico crónico, es decir, agrieras, ¿sí? Constante, permanente, el epitelio esofágico, que es un epitelio escamoso estratificado no queratinizante, que es un epitelio relativamente resistente, pero no es un epitelio preparado para tolerar la acidez gástrica. Necesita un epitelio que sea capaz de producir moco. Esos epitelios le toca cambiar, ¿sí? A un epitelio de tipo cilíndrico simple, ¿sí? Incluso puede terminar desarrollando células caliciformes, y ahí sí que es súper patológico, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando empieza a tener células caliciformes uno empieza a hablar del esófago de barrio, específicamente cuando hay metaplasia tipo intestino grueso, ¿sí? Simplemente sientes esperar a que le haga la displasia, a que la mutación genética pues sea evidente y usted va a tener el riesgo de desarrollar un adenocarcinoma de esófago. ¿Correcto? Entonces, por eso es que la metaplasia me la flagelan tanto. Es que sí está relacionada con lesiones tumorales. ¿Sí? Usted puede tener un proceso fisiológico, una metaplasia de tejido conjuntivo o una metaplasia ósea, en el caso de un tumor. ¿Sí?